9 minutos. Saludamos en esta mañana al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, fue también director del Consejo de la Judicatura aquí en la ciudad de Cuenca y es un abogado en libre ejercicio. Doctor Valdivieso, bienvenido. Quisiéramos conocer su comentario sobre cómo se está enfrentando el tema de la seguridad, particularmente la crisis carcelaria que tantos problemas ha dado al gobierno nacional, que tan dura realidad ha presentado del país a ojos de propios y extraños, y los esfuerzos que viene haciendo el gobierno para tratar de ejercer un verdadero control de las cárceles. Buenos días y muchas gracias. Hizo que este es un cuento de no acabar, el tema de la seguridad, no solamente los problemas que se dan dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional, y que, como todos conocemos, empieza en Guayaquil y causa un efecto dominó en todo el país, sino también es esa violencia intramuros y la violencia que se está generando hacia afuera, lo que ha provocado que el gobierno de alguna manera reaccione ya a los estados de excepción que se han dado a nivel de los centros de privación de la libertad. De alguna manera pudieron haber disminuido, o por el momento se ha paliado la situación interna, o es porque realmente nosotros no tenemos efectivamente cuál es la realidad misma de los centros de privación de libertad en el país. Es lo que nos dicen a través de los medios, de las redes sociales y de los canales oficiales. Sin embargo, yo considero que la realidad de la cárcel del país es la misma de siempre. Es decir, no creo que ha cambiado, porque es muy evidente que no hay políticas públicas por parte del gobierno, en este caso el gobierno de turno, de dar solución a los problemas de hacinamiento y a los problemas de la subcultura de la cárcel. Y de otro lado, la inseguridad que se refleja en las calles y principalmente en las tres ciudades en donde se dictó el estado de excepción que acabamos de escuchar, dice que han disminuido. Efectivamente debe ser eso, porque hay mecanismos de control, hay la intervención del ejército, la intervención de la policía, y eso puede ser un elemento disuasivo. Sin embargo, yo creo que combatir a la criminalidad organizada no es cuestión de estados de excepción, sino de políticas públicas y de un trabajo conjunto de varias instituciones o funciones del Estado. Ahora, doctor Valdivieso, muy buenos días. La situación al interior de los centros de rehabilitación en estos últimos años definitivamente se ha agravado y es cada vez más crítica, pero respecto de la situación que se viene dando, como usted mismo dice, por ejemplo, el caso de las prendas, esto no es algo nuevo, esto lo conocemos desde hace muchísimos años y nunca se ha hecho nada, absolutamente nada al respecto. Es decir, todo lo que ha venido sucediendo dentro de los centros de privación de la libertad ha sido un secreto a voces. El ingreso de armas, el ingreso de drogas y todo eso pasa porque el sistema definitivamente está corrupto, pero no de ahora, sino que eso es algo que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y no ha habido una decisión o una voluntad política certera que permita enfrentar esta situación. Efectivamente, el problema de la prendada que usted señala, este es un problema histórico, es producto de la subcultura de la cárcel, y si podemos circunscribirnos a lo que es Cuenca, desde la cárcel de ladrillo a la cárcel de cemento, es la misma historia. Es decir, no hay una política pública por parte del organismo encargado del control, ahora el SNAI, de evitar que se produzca eso, porque esto causa unos efectos perniciosos no solamente para las personas privadas de la libertad que están sujetas a extorsión, sino también para sus familiares, que de alguna manera tienen que buscar los mecanismos y los recursos para poner a salvo la integridad física de las personas que están privadas de la libertad de sus familiares. Entonces yo creo que esto es la subcultura de la cárcel que no ha sido atendida por ningún organismo del Estado. Eso es un cuento, como insisto, de no acabar, está latente ahí, y no existe la preocupación, pero aquí yo creo que hay que tocar un poco más de fondo. Todo eso se produce porque tampoco, porque se vulnera sistemáticamente los derechos de las personas privadas de la libertad. Las condiciones en las que viven estas personas son infrahumanas y atentan al derecho de los derechos humanos, que es la dignidad.
Y esto yo no he visto en los años que tengo ningún gobierno que se ha preocupado de solucionar el problema de las cárceles. El único derecho vigente de las personas privadas de la libertad a raíz de la Constitución de Montecristi es el derecho al sufragio, el único derecho con vida. Los otros son derechos olvidados. Entonces, el problema del hacinamiento carcelario, la violencia que se genera, se inscribe, Rosana y Gustavo, en algo que siempre venimos insistiendo, que al gobierno de turno, a los gobiernos que han tenido que enfrentar los problemas de las cárceles, no se dan cuenta de que ahí hay una ausencia de una ciencia fundamental que es la criminología. No hay criminólogos que dirigen las cárceles del país, existen burócratas que manejan en forma centralizada desde la ciudad de Quito. Entonces, ese es un problema, de tal suerte que lo que estamos viviendo en el Ecuador, que creo que hemos sacado el primer puesto, ya les hemos opacado en el tema de crisis carcelarias a Brasil, a México, que antes eran noticia, hoy nosotros somos noticia en el mundo. Entonces, es lo que se conoce como la victimización terciaria, cuando el sistema se encarga de vulnerar los derechos de las personas privadas de la libertad y que ellas se convierten a su vez en víctimas del sistema. Mire, tocaba y en este punto hacían referencia a la inversión que se va a dar a través de la tecnología. Yo no creo que la tecnología es la que va a solucionar los problemas de la cárcel. La tecnología no pare ética, la ética la tenemos los ciudadanos. Nosotros podemos tener la mejor tecnología, pero quienes la manejan no son éticos. Entonces, realmente ahí se evidencia lo que usted señalaba y el diagnóstico que también se dio desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que uno de los factores de la crisis carcelaria en el Ecuador es la corrupción administrativa que existe al interior de los centros de privación de la libertad. Quizá la proyección más grave de todo esto, doctor Valdivieso, es lo que está sucediendo desde las cárceles, desde donde se administra el crimen. Trascendió ya lo que había sucedido y por varios años con uno de los líderes de las bandas afganas que desde la cárcel de Cotopaxi fue construyendo una estructura que convirtió a Ecuador en el principal exportador de cocaína hacia Europa. Pero esto va a todo nivel. Aquí en Ecuador se ha obligado a que en la ley de comunicación se incluya un acápite para la protección de periodistas en Ecuador tras gravísimos sucesos que se han dado. La Federación Médica Ecuatoriana ha pedido protección en los centros de salud y en los hospitales, en las casas de salud en general, en distintos sitios del país. Los operadores de justicia han vivido lo propio con fiscales, abogados asesinados en distintas ciudades del país. Es decir, la violencia, esta situación de inseguridad no queda solamente dentro de los muros carcelarios, ha salido a las calles, a las ciudades ecuatorianas. El día de ayer en las redes sociales se denunciaba sobre un atentado a un comerciante en Manabí que no pagó una vacuna. Este ciudadano fue baleado, está entre la vida y la muerte en una casa de salud. ¿Qué es lo que toca hacer para que esta situación no progrese y ojalá se logre controlar y los niveles de seguridad vuelvan por lo menos a lo que teníamos hasta hace unos pocos años? Yo creo que el problema realmente es un problema profundo. Hemos tocado fondo nosotros en los últimos años. No es que la violencia no ha existido, ha estado todo el tiempo. Es algo que convivimos nosotros, pero en los últimos tiempos efectivamente hemos tocado fondo. Y yo creo que usted ha dicho con bastante acierto, el fenómeno que vive hoy en el Ecuador es un fenómeno inédito, que es el del crimen organizado, la violencia generada desde el crimen organizado, es decir, otra de las formas de control que se está ejerciendo es un paracontrol que se ejerce en el Ecuador en cuanto a las actividades de los ciudadanos, que ha rebasado la capacidad que tiene el gobierno para en temas de seguridad. Entonces, yo creo que esto es necesario. Sigo insistiendo, y perdón que hable en primera persona porque no es la primera vez que me pronuncio en el sentido de que lo que hacen falta son políticas públicas por parte del gobierno de turno. Y hablo de todos los gobiernos que han pasado por esto, el anterior y el actual. Y nosotros no vemos efectivamente claras políticas públicas con el fin de combatir al crimen
crimen organizado, que es lo primero que tiene que hacerse. Nosotros los ciudadanos podemos tener una visión, podemos tener una lectura de eso, pero son los especialistas los que tienen que intervenir con el fin de dar paz o regresar la paz eventualmente al Ecuador. Pero son temas de políticas públicas, no pasa esto por el tema de más leyes, seguimos insistiendo, siempre se habla de más leyes, de leyes más severas, pero las leyes más severas no disminuyen los índices de criminalidad, lo que hacen aumentan los costos de la corrupción. Por lo tanto, son las políticas públicas las que tienen que darse con el fin de tratar de combatir al crimen organizado que ha rebasado, insistimos, la capacidad del gobierno para controlar en el Ecuador. Esto pasa también, doctor Valdivieso, por una profunda, urgente y necesaria depuración de todo el sistema penitenciario, pero también del sistema de justicia, de la Policía Nacional y de todos los órganos que son de una u otra manera parte de la administración de justicia de este país. El tema es conductual, el tema es ético, insistimos, no es asunto de tecnología, es asunto de leyes, no es eso, es asunto de quienes utilizan la tecnología y de quienes manejan las leyes. Yo creo que el Ecuador ha tocado fondo a nivel de todas las instituciones, es decir, hay una desinstitucionalización profunda del Ecuador, la falta de credibilidad en todas las funciones del Estado, donde no se ve, donde más bien se evidencia lo que todo el tiempo estamos mencionando, están en los textos y está en la voz de cada uno de los ciudadanos, la corrupción. La corrupción yo creo que es la edad de la patria y es lo que ha generado todos los problemas que estamos viviendo. El sistema de justicia está en entredicho desde hace muchos años atrás. Los serios cuestionamientos que se han dado a la Policía Nacional, es decir, esa crisis profunda que también está viviendo la Policía Nacional, que no podemos generalizar, pero lastimosamente, incluso recién en estos días, apareció, creo, ayer una noticia en donde se hizo un seguimiento por parte de la policía o un miembro de la policía que estaba involucrado en un delito grave. Entonces, si quienes deben o en quienes confiamos los ciudadanos la seguridad y creemos en la función que ellos desempeñan como servicio a la colectividad, ellos están contaminados, ¿qué podemos esperar nosotros los ciudadanos que ellos defiendan, por ejemplo, nuestros derechos? Entonces yo creo que lastimosamente todo apunta a que el Ecuador, los ecuatorianos debemos repensar en cuál es el Ecuador que tenemos. Y pensaría yo que incluso apuntan todos los dedos a que debe pensarse en una nueva constituyente. Yo sé que esto significa gastos para el Ecuador, que no tenemos los suficientes recursos. Sin embargo, frente a la desinstitucionalización del Ecuador, yo creo que lo único que apuntamos los ecuatorianos es a una nueva constituyente donde revisemos si efectivamente esta constitución, tal como fue redactada en Montecristi, ha dado los frutos, ha parido los frutos que nosotros esperábamos. No creo que podamos solucionar fácilmente este problema. Apunta a una revisión de lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Ahora, doctor Valdivieso, aquí ya mirando el problema con cercanía, ¿qué hacer en la ciudad de Cuenca? En alguna medida se delegan competencias en materia de seguridad en la estructura legal actual de Ecuador. Aquí en Cuenca tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, los cuencanos pagamos una tasa de seguridad para sostenerlo. Hay ciertas competencias en materia de seguridad que se pueden ejercer desde la ciudad. Y hoy que estamos ya en una pre-campaña electoral, los candidatos a alcalde particularmente están tocando estos temas con propuestas más o menos estructuradas. Algunos candidatos han presentado una agenda bastante sólida, otros no dejan de hablar de este tema de seguridad. Hay distintos niveles dependiendo del candidato. Que debemos llevar a la reflexión y al proceso de toma de decisiones en esta época electoral. Realmente el COTAD es uno de los textos que están en la legislación ecuatoriana que pueden servir de apoyo a las instituciones, como en este caso al GAD municipal.
Sin embargo, creemos que es una suerte de letra muerta porque no se aplican o no se cumplen con las competencias que están previstas ahí en materia de seguridad. El Consejo de Seguridad que nosotros tenemos efectivamente no cumple su papel. Tenemos una Guardia Ciudadana que es una guardia de alguna manera, en algún momento también fue una guardia pretoriana, bien armada, hoy camuflada, pero que no cumple ningún papel dentro en materia de seguridad en la ciudad. Más bien es una guardia que es excesiva, está enteramente cuestionada porque ataca al más débil, que es al ciudadano de la calle, al de a pie, al vendedor ambulante, pero no cumple ningún efecto disuasivo preventivo, que ese sería uno de los objetivos, es decir, tener una policía de proximidad, pero no tenemos en Cuenca una policía de proximidad. No hay políticas públicas por parte del gobierno seccional orientadas a darnos a nosotros seguridad. Los ojos de águila es una suerte también de burla que tenemos los ciudadanos porque se cometen las infracciones, se cometen los delitos y metafóricamente hablando le van sacando la lengua a la cámara porque al final la cámara no sirve absolutamente nada para, por ejemplo, investigar. Pero de otro lado, las cámaras deben cumplir un efecto disuasivo preventivo, así como los guardias ciudadanos, cuestión que no está sucediendo. Es interesante escuchar que abrimos el baratillo de las ofertas, ya estamos en campaña electoral, todos se quieren apropiar de los problemas que existen en la ciudad, pero al final decimos ofrece y busca quien te dé. Yo creo que el tema de la seguridad está mal enfocado. He escuchado a algunos candidatos como que le ponen la cárcel de Turi como la causante de la inseguridad en la ciudad. Yo creo que están totalmente equivocados. Ese es un factor, es un problema, es un fenómeno, no un factor, es un fenómeno social que atraviesa la ciudad por la falta de orientación o lo que no reclamamos oportunamente. Los azuayos, los cuncanos, cómo se convirtió la cárcel de Turi, pero el problema no está ahí. Yo creo que también he escuchado que se habla de poner tecnología a 130 metros de escáner, etcétera, etcétera, pero eso no pasa por ahí. Volvemos a insistir que son actitudes éticas las que van a permitir superar los problemas, en este caso de la cárcel de Turi. Están enfocando mal el problema de la inseguridad en Cuenca y en el Azuay como que fuera únicamente la cárcel de Turi. Hay un montón de situaciones que se producen, pero en las cuales los ojos del gobernante seccional no se ha puesto y nosotros estamos cosechando justamente aquello. Ahora, doctor Valdivieso, esto quizás de manera de las propuestas que deberíamos esperar o analizar por parte de los gobiernos autónomos o de los candidatos y candidatas a liderar uno de los gobiernos autónomos, pero preocupa también en qué medida, viendo la experiencia, por ejemplo, de México, el narco o el crimen organizado podría penetrar en los gobiernos autónomos descentralizados. Si no me equivoco, algún momento se hablaba de una cifra en México de que el 70% de los alcaldes y las alcaldesas, por ejemplo, tienen de una u otra manera un vínculo con el crimen organizado, el financiamiento del crimen organizado de estas bandas, muy probablemente en una campaña electoral. Debemos preocuparnos de estos temas, estamos muy cerca de que algo así ocurra en nuestro país, pensando en las seccionales del 2023. Yo no creo que estemos para eso, personalmente no veo que apunte allá, tal como está funcionando hoy el crimen organizado, es lo que ha hecho evidente, es la captación es ese ejercicio del poder por parte del crimen organizado y que se ha reflejado en el manejo de las cárceles y en donde obviamente se ha evidenciado de que no ha habido posibilidades de poder neutralizar eso que se está cocinando dentro de las cárceles y que es como consecuencia del crimen organizado. Pero yo no creo que estamos en esa edad en que eventualmente el crimen organizado
pueda tocar esas esferas políticas y en donde sí realmente ya no sabríamos a qué atenernos. Y en el escenario, lo que corresponde a Cuenca y en estas elecciones seccionales no creo que se pueda dar, todavía no se visibiliza. Son otras formas de representación del poder del crimen organizado, pero no creo que estaríamos viendo algo que se avisore a futuro o en lo más temprano. Ahora, demos una mirada en esta parte final del diálogo, doctor Valdivieso, a lo que sucede con la delincuencia de cuello blanco. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se está reorganizando. Uno de los consejeros, lo reproducíamos esta mañana, David Rosero, señala que nada está escrito en piedra con respecto al proceso de elección de Contralor y parece ser esa la manzana de la discordia y el punto de mayor interés en cuanto a todo lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Paradójicamente esto se da coincidente con un contralor, ex-contralor, que se defiende de haber organizado toda una estructura para estafar al Estado, para a cambio de coimas evitar glosas para quienes contribuían con él. La fiscal de la Nación el día de ayer, al responder a Celi, señalaba que cuando el interés propio reemplaza al servicio público, la sociedad ha colapsado y ha señalado su intención de buscar la condena justa para estos hechos delictivos. Este es el otro gran referente de lo que sucede en el Ecuador. ¿Cómo nació la función de transparencia y control social? Y de acuerdo a la Constitución, se señala en el artículo 204 que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Si nosotros revisamos lo que dice el artículo 208 con respecto a los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, podemos darnos cuenta que ninguno de los consejos de participación ciudadana y control social han cumplido con el texto constitucional. Es decir, revisando el artículo 208, creo que ellos nos quedan debiendo a los ecuatorianos porque este órgano que está totalmente deslegitimado de tal suerte que ya en el año 2019 se hizo una propuesta y se pasó por el filtro de la Corte Constitucional con el fin de suprimir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Realmente esta es la manzana de la discordia, o más bien diríamos la joya de la corona. Es decir, de todos los políticos, de los movimientos y partidos políticos de turnos que están detrás del poder y del órgano más importante del que nos da, que combate efectivamente a la corrupción, que es la Contraloría General del Estado. Entonces yo creo que son factores políticos partidistas, esos intereses que existen de los caudillos de los movimientos y de los partidos políticos, los que de alguna manera están desestabilizando o no han permitido que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumpla con ese rol constitucional. Y obviamente que cuando esto nació allá en el año del 2008, cuyo antecedente era la organización de la sociedad civil, pensábamos que este era un mecanismo muy interesante en donde íbamos a participar los ciudadanos. Pero no hay ciudadanos que no estén desprovistos de un tinte político partidista los que han conformado este Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, lo que está sucediendo hoy forma parte de esa crisis institucional que vive el Ecuador. Es afea o causa molestia, yo creo, indignación a los ecuatorianos, como se ha representado o se nos ha vendido lo que sucedió días atrás cuando hubo la destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, cuando realmente la receta era para los 7, porque hablábamos de todo el organismo. Ese era un informe, el informe no apareció, y un presidente de la Asamblea que incluso hizo caso omiso a los cuestionamientos que se daban respecto al quórum. Al final fueron votos los que decidieron no cuestionar a los 7, sino solamente
a 4. Eso evidencia el interés político partidista que existe con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, más allá de los grandes intereses que deben animarnos y conforme dice el artículo 204 de la Constitución. Entonces, este es un organismo que le está debiendo al Ecuador y que creo que también es una suerte de saludo a la bandera de participación ciudadana. No hay participación ciudadana, sino son representantes de los partidos y movimientos políticos los que tienen la voz y deciden las cosas, no por la salud de la patria, sino de sus propios intereses y preparando el camino para ponerse a salvo de cualquier situación que les venga en el ejercicio de la función. Bien, queremos agradecerle, doctor Valdivieso, por su presencia en esta mañana. El doctor Simón Valdivieso fue juez de lo penal, actualmente es un abogado que practica su profesión, es columnista también en diario El Telégrafo y fue director del Consejo de la Judicatura aquí en la ciudad de Cuenca. Son las 8 horas con